Buenas tardes. Vamos a comenzar con la solución de la guía número 15. Como siempre, vamos a comenzar primero con las preguntas propuestas. Y los que integramos este grupo somos Ronnie Matute, Mati López, Franklin Bolaños. Giovanna Saavedra. Listo. Vamos a comenzar con las preguntas propuestas, para el cual nos dice, pregunta 1. ¿Qué cosa? Ya. Nos dice que la pregunta 1, un observador inercial ve dos partículas aisladas de masa m1, 2 kilogramos, y masa m2, 4 kilogramos, y velocidad 1 de menos 3j y velocidad 2 de 3i. Respectivamente, las partículas chocan y quedan unidas, siendo v la rapidez del conjunto. El valor de v en metros sobre segundos es. Primero vamos a interpretar nuestro problema con un gráfico en el cual nos dice que una partícula, vamos a hacerlo más abajo, de masa 1 va con una velocidad 1 de menos 3j, y otra de masa 2 va con una una velocidad u2 de 3i. Van a llegar a un punto en el cual van a colisionar, formando masa 1 más masa 2, y con una velocidad v. Para ello, digo que la diferencia de cantidad de movimiento va a ser igual a 0, para el cual la cantidad de movimiento antes va a ser igual a la cantidad de movimiento después. Antes, ¿qué tenemos? Tenemos la masa 1 con una velocidad u1 más la masa 2 con una velocidad u2 igual. Como al final, después del choque, van a estar unidas las dos masas, va a ser la masa del sistema m1 más m2 con una velocidad v. Nos piden hallar esta velocidad, para la cual la vamos a despejar, que nos queda v igual a masa 1 por u1 más masa 2 por u2 sobre la masa 1 más masa 2. Para lo cual reemplazamos valores de velocidades. Nos dicen que la masa 1 es de 2 kilogramos, la velocidad 1 es 3i, más la masa 2, que es de 4, y la velocidad de menos 3j sobre 2 más 4. Realizamos las operaciones. Esto nos queda la velocidad 6i menos 12j sobre 12, dividimos por cada miembro y nos queda 6. ¿Perdón? sobre 6. Perdón, sobre 6. Sobre 6. Entonces nos queda i menos 2j. Este es en vector. Ahora queremos la magnitud de v. La magnitud de v, que sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 4 al cuadrado, esto nos da igual a la raíz de 5. En este problema nos dan opciones de respuestas, en la cual raíz de 5 está en la literal A, que concluimos que es la respuesta a esta pregunta. A ver, en la pregunta 2 nos dicen
que un bloque desliza libremente sobre una superficie horizontal y lisa. Si respecto a tierra se deja caer verticalmente un trozo de masa que se adhiera al bloque, entonces A. El bloque cambiará la dirección de su movimiento. B. El bloque seguirá moviéndose en la misma dirección pero con menor rapidez. C. El bloque seguirá moviéndose con la misma rapidez en la misma dirección pero con mayor rapidez. D. El bloque no cambiará su rapidez. O E. No podemos afirmar ninguna de las otras opciones. Ahora, primero que nada, tenemos que analizar la situación. Nos dice que hay un bloque que se desliza libremente, una velocidad, podríamos llamarla U. Es una superficie horizontal lisa sin fricción. Ahora dicen que si respecto a la Tierra se deja caer verticalmente un trozo de masa. O sea, más adelante avanza y más adelante cae un trozo de masa. Y finalmente se va a adherir al bloque. Ahora nos preguntan, si se deja caer verticalmente un trozo de masa, ¿qué va a pasar? Entonces podemos decir que como no hay fuerzas externas, el delta P va a ser igual a cero. Entonces la energía antes, la cantidad de movimiento antes va a ser igual a la cantidad de movimiento después. Antes, la masa, llamémosle masa 1, llamémosle masa 2. La masa 1 tiene una velocidad U, más la masa 2, una velocidad U, tiene que ser igual a la, como van a quedar sonidos, masa 1 más masa 2, por una velocidad que van a tener después. Ahora estamos haciendo este análisis en el eje X. En el eje X la masa 2 antes no tiene velocidad, por ende 0. Entonces vamos a decir que la velocidad va a ser igual a la masa 1 por U dividido por la masa 1 más masa 2. Entonces nos va a quedar que la velocidad va a ser igual a la masa 1 por la masa 1 por la velocidad que tenía antes dividido por la masa 1 más la masa 2. Ahora, yéndonos por la parte de matemática, podemos decirle, hay una propiedad de los números en el que si tenemos un número en el numerador y abajo el mismo número pero sumado con otro, siempre va a ser menor. Entonces la velocidad va a ser menor, por ende la velocidad va a disminuir. Por ende la respuesta es literal B, que va a disminuir. No tenemos una literal. Ya. A ver, continuando con las preguntas propuestas, tenemos la pregunta 3, que nos dice, dos bloques de masas MA menor que MB están unidas entre sí por medio de un resorte comprimido y sin masa. Los bloques en reposo se encuentran apoyados sobre una superficie lisa horizontal y supuesta inercial. Cuando el sistema se deja libre, el resorte se expande y se cae al suelo. Sean PA, PB, CA y SB las magnitudes de los movimientos lineales y energías cinéticas de los bloques respecto a la superficie cuando el resorte cae. Entonces nos piden ahí hallar una relación entre PA, PB y SA y SB. Yo creo que sería bueno graficarlo para verla mejor, esa pregunta. Vamos a ver, vamos a graficarla. Nos dicen que antes va a estar un resorte con MA y otro resorte con MB. Después ya no hay resorte, pero esta MA va a estar a MB y ambas van a salir con velocidades UA y V. ¿Sí? Antes, ¿qué podemos decir de la cantidad de movimientos antes? Antes todo está en reposo, por lo tanto todo no se mueve el sistema. Entonces la cantidad de movimiento, el delta P antes va a ser igual a 0, porque todo está en reposo, nada se está moviendo. Ahora, ya como tenemos, cuando el resorte cae y se expande, cada masa se va a cada lado con diferentes velocidades. Entonces yo digo que la cantidad de movimiento de A va a ser igual a la masa A por
la velocidad UA y la cantidad de movimiento B va a ser igual a la masa P por V. Para las cantidades de movimiento, ¿qué puedo decir? Tenemos la condición de que MA es menor que MB. Siguiendo este criterio y según que el resorte se expande, es decir, va a impulsar a ambas masas con la misma velocidad pero en sentido contrario, y con este criterio de aquí de que la masa A es menor que la masa B, yo puedo decir entonces que la cantidad de movimiento A va a ser menor a la cantidad de movimiento B. ¿Por qué? Porque sus masas, este es menor y este es mayor, y las velocidades con las que son impulsadas en ambos lados es la misma. ¿Sí? Para la energía cinética tenemos lo mismo, entonces que la energía cinética de A va a ser un medio de la masa A por UA al cuadrado, y la energía cinética de B va a ser igual a un medio de la masa B por UB al cuadrado. De la misma manera, aquí me baso nuevamente en las masas, porque esta cantidad de movimiento va a tener una masa menor que la de acá, impulsada con la misma velocidad elevada al cuadrado. La misma velocidad elevada al cuadrado es la misma velocidad para ambas, pero probablemente con sentidos contrarios, pero en este caso no afecta porque está elevada al cuadrado. Entonces, partiendo de esta misma hipótesis que me dan que la masa A es menor que la masa B, yo concluyo que la energía cinética de A va a ser menor a la energía cinética de B. ¿Sí? Yo creo que debería ser de otra forma tomada en consideración. Porque ahí tú dijiste que la velocidad de las dos masas es la misma, ¿verdad? Claro, yo Pero asumí. aquí en el ejercicio no nos dice que la velocidad de ambas masas es la misma. ¿Ya? Entonces, ¿puedo escribir yo la otra forma de la Sí, ecuación? sí. O sea, yo en cambio, a ver, estaba considerando, yo también está por aquí más o menos, la misma coincidencia. Entonces, comparé las cantidades de movimiento antes y después. PA es igual a PB, por ejemplo, porque es PA antes y después. Inician con 0. Ponle PD para que no sea como. Ya, PD. 0 sería igual a la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2, diciendo que son distintas masas, digo, distintas velocidades. Aquí sería menos porque son direcciones contrarias, pero eso es visto direccional. Entonces, yo consideré que las cantidades de movimiento eran las mismas. M1, B1 es igual a M2, B2. Y a partir de esto fue que yo me basé que si la masa 1 era menor, ¿verdad? La masa A es menor que la masa B, o la masa 1 es menor que la masa 2. Entonces la velocidad 1 va a ser mayor que la velocidad 2. Entonces nos está pidiendo aquí la comparación de energías cinéticas, o sea aquí ya tenemos O sea, tú estás diciendo que la cantidad de movimiento es igual. la cantidad de movimientos es igual, y si vemos la energía cinética, masa 1 por velocidad 1 al cuadrado dividido para 2 es igual, o sea no es igual, aquí todavía no vemos que masa 2, velocidad 2 al cuadrado para 2, y si vemos que estos de aquí son iguales y aquí elevamos al cuadrado la velocidad, entonces vemos aquí arriba cuál velocidad es mayor. La velocidad 1 es mayor que la velocidad 2, entonces aquí se pondría el signo mayor. Y, o sea, no sé, según yo, quiero expresado de esta manera, porque no nos asegura que son las mismas velocidades en los dos bloques, como uno es mayor que el otro, y salen disparados en direcciones opuestas, entonces tienen velocidades opuestas, pero no dicen que sean iguales. El más pequeño va a salir disparado más fuerte que el otro, no sé. Sí. Es que es como la guía anterior, recuerdan que vimos que se ponen en dirección contraria, pero no nos dicen la velocidad. Entonces por eso veíamos que la velocidad depende de la masa, o sea, el que más masa tenga, menor velocidad tiene. Porque igual como salen disparados al mismo lugar, Claro. las cantidades de movimiento son las mismas.
¿Sí? Sería entonces La C. la C. La velocidad, la energía cinética de A es mayor que la de B, pero sus cantidades de movimiento son las mismas. Claro, pero eso también sería un poco, bueno, asumiendo con, aquí asumimos que la velocidad una es mayor que la otra. Es que como aquí hay una igualdad y ya decimos Claro. que esta es menor, entonces la otra para compensar tiene que ser mayor. Ya. Y además la energía cinética para que esta sea mayor. La velocidad al cuadrado se va a ser mayor que una masa nomás. Es de ley de regresa de acá. No, es que y también a partir de esto, esto es lo mismo que esto, solo que quita el cuadrado. Ajá. Entonces ahí llevamos Sí. la C. Sí, la C. Dale. Problema 1. Ahora el problema 1. Antes de que necesite tapar esto. Con los problemas propuestos tenemos el problema 1 que nos dice el problema 1 nos dice los gases en expansión que salen por el cañón de un rifle también contribuye al retroceso. Una bala de calibre 30 tiene una masa de 7.2. La masa de la bala es 7.2 gramos y una rapidez de 601 metros sobre segundos. Relativa, esta rapidez es la bala relativa al cañón. Bien. Cuya masa, la masa del cañón va a ser igual a 2.8 kilogramos. El rifle sostenido sin firmeza retrocede a 1.85 metros sobre segundos en relación con el suelo. Entonces tenemos que la velocidad del rifle, del cañón con respecto al suelo o a un observador es de 1.85 metros sobre segundos. Nos piden calcular el movimiento lineal de los gases al salir del cañón en un sistema coordenado fijo al suelo. Bien, para ello vamos a hacer primero nuestro grafiquito, que tenemos que un cañón va a disparar una bala y la velocidad de la bala con respecto al cañón nos la dan, y el retroceso, o sea, va a tener la velocidad del cañón con respecto a un observador. Entonces aquí partimos primero de que nuestra diferencia de cantidad de movimiento va a ser igual a 0, para el cual la cantidad de movimiento antes va a ser igual a la cantidad de movimiento después. Pero como antes de realizar el disparo ningún objeto se mueve, decimos que la cantidad de movimiento antes va a ser igual a 0. Entonces después, si hemos tenido una cantidad de movimiento del cañón, de la bala y del gas que expulsa. Entonces yo digo que la cantidad de movimiento de la bala más la cantidad de movimiento del cañón más la cantidad de movimiento del gas. Ya, esto todo igualado a 0. De aquí, ¿qué nos piden? Nos piden la cantidad de movimiento del gas. Despejamos el gas. ¿Todos estamos de acuerdo en este punto, sí, no? Sí. De ahí despejamos la cantidad de movimiento del gas. Que es igual a menos la cantidad de movimiento de B menos la cantidad de movimiento del cañón. Esto es igual a la masa de la bala por la velocidad de la bala con respecto al cañón. No, aquí solo tenemos la velocidad de la bala. Para ello vamos a hacer la velocidad relativa. Vamos a aplicar un concepto de velocidad relativa. ¿Qué nos dice? Tenemos la velocidad de la bala con respecto al cañón, y esto va a ser igual a la velocidad de la bala con respecto a un observador
menos la velocidad del cañón con respecto a un observador. ¿Sí? Pero como son vectores y viendo el gráfico, esta aquí va a sacar positivo, pero el retroceso del cañón es de 1.85, por lo tanto, viendo nuestro gráfico, nuestro sistema de referencia va a ser negativo esa velocidad. Para aquí necesitamos la velocidad de la bala con respecto a un observador. ¿Qué va a ser? A la velocidad de la bala con respecto al cañón más la velocidad del cañón con respecto a un observador. Y esto nos queda igual a la velocidad de la bala con respecto al cañón. Si tenemos que 601 más menos 1.85 metros sobre segundo, y esto nos queda a la velocidad de la bala con respecto a un observador de 599.15 metros sobre segundo. Esta velocidad de la bala es la que vamos a reemplazar en nuestra ecuación. Entonces tenemos que la masa de la bala por la velocidad de la bala con respecto a un observador menos la masa del cañón por la velocidad del cañón con respecto a un observador. Reemplazando datos, nos dicen que es de 7. Realizamos la conversión de 7.2 gramos, 1000 gramos, 1 kilogramo, y esto igual a 0.072 kilogramos. Entonces decimos que menos 0.072 kilogramos por la velocidad de la bala con respecto a un observador, que es de 599.15 menos la masa del cañón que nos dan, que es de 2.8, y la velocidad del cañón, que es de menos 1.85. Realizamos todos estos cálculos y nos da igual a 0. Verifíquenme por si acaso me voy a equivocar en algo. 0.0072. Esto nos da igual a 0.866 metros sobre segundo, que va a ser la cantidad de movimiento del gas. No, perdón, no queda en kilogramos metros, quedan kilogramos metros sobre segundo. Esa va a ser la cantidad de movimiento del gas. ¿Sí? De esta forma damos finalizado el problema número 1. Entonces, ahora vamos con el problema 2. Ahora vamos con el problema 2, que nos dice: Alberto, de 80 kilogramos y Beatriz de 65 kilogramos permanecen de pie sin moverse en los extremos de una canoa de 20 kilogramos de masa y 4 metros de longitud. Si luego intercambian sus posiciones, determinar la posición final de la canoa, se desprecia la resistencia del agua. Entonces vamos a hacer un gráfico para ver lo que está sucediendo en el problema 2. Entonces, está la canoa y en un extremo vamos a poner aquí que está Alberto. ¿Sí? Dice que la longitud de la canoa es de 4. Entonces también me dice que la masa de Beatriz es de 65. Me dice que la masa de Alberto es de 80.
y la longitud de la canoa es de 4. Listo. Entonces luego me dice que van a intercambiar sus posiciones. En el momento en el que intercambian sus posiciones, la canoa se va a desplazar un delta X que no conocemos, que eso es lo que queremos saber, ¿no? Entonces, la canoa se va a posicionar por acá y se movió lo vamos a llamar X, ese espacio que se movió. Aquí sigue teniendo 4 de longitud, aquí está Beatriz y aquí está Alberto. Entonces para ello vamos para Beatriz, vamos a ver la velocidad que ella tiene. Entonces aquí sabemos que va a tener su cantidad de movimiento y sabemos que su velocidad va a ser delta X dividido por delta T. Pero sabemos que ese delta X va a ser igual para Beatriz, ¿verdad? Va a ser igual a la longitud más ese X que se va a mover. Entonces, va a ser igual a la longitud de la canoa más ese X que se desplazó, dividido para delta T. Lo mismo vamos a hacer para el Alberto. La velocidad va a ser de Alberto, delta X, sobre delta T. Pero en cambio aquí Alberto se movió, se intercambian sus posiciones, ¿no? Entonces aquí va a terminar Beatriz y acá va a terminar Alberto. Entonces Alberto se movió a lo contrario, entonces va a ser la longitud. Va a ser la longitud menos X. Buenas tardes, disculpe que la interrumpa. ¿Sí me podrían dejar hacer unas medidas de todo lo que es la pared? No les voy a... No, pero pueden seguir, yo me acomodo allá y nada más. ¿Sí o no? Sí, es tremendo. Disculpe que nos interrumpa. Entonces, como seguíamos, en la velocidad para Alberto va a ser el cómo se va a mover para el lado contrario, va a ser la longitud menos eso que se desplazó, ¿no? Dividido para el delta T. Pero como sabemos que se está moviendo por aquí, nuestro sistema de referencia, Y positivo, X positivo, entonces esta velocidad, como se mueve para allá, va a ser negativa. Listo, entonces vamos a ir acá trabajando con la conservación de la cantidad de movimiento, que nos dice que la cantidad de movimiento antes va a ser igual a la cantidad de movimiento después. Pero como antes no se movió, entonces va a ser la cantidad de movimiento antes va a ser igual a 0, igual a la cantidad de movimiento después. Entonces esto va a ser igual a la masa de Beatriz por su velocidad más la masa de Alberto por su velocidad más la masa de la canoa por su velocidad. Listo, entonces, como ya habíamos sacado anteriormente, la velocidad de Beatriz, que es igual a la longitud más ese X que se desplazó, dividido para delta T, la masa de Alberto, como es menos, ya directamente lo pasamos acá, L menos X, y con el delta T, más la masa de la canoa. Aquí sabemos que la canoa estaba aquí, luego se desplazó se desplazó un X, entonces ese va a ser el desplazamiento de la canoa, X dividido para delta T. Y entonces lo que hacemos aquí, se van los tiempos. Queda de esta forma. Nos queda de esta forma la expresión. Y lo que nosotros queremos, entonces aquí vamos a sacar el factor común para de esa manera despejar el X, que es lo que queremos, ¿no?
Ok, de esta forma sacamos factor común X, somos la masa de Beatriz menos la masa de Alberto, más la masa de la canoa, y para la longitud la masa de Beatriz menos la masa de Alberto. Entonces despejamos la X, que nos va a quedar entonces sabemos que la longitud es de 4, la masa de Beatriz es de 65, la masa de Alberto es de 80, la masa de Beatriz 65 menos 80, la masa de la canoa que es de 20, que se nos da el ejercicio 20. Luego de sacar todos estos datos en la calculadora, me sale que el X que se desplazó es igual a 0,36 metros. Eso fue lo que se desplazó la canoa. Ya, aquí terminamos el ejercicio 2. Una última muchas gracias. Se corta. Ni tanto porque creo que sí salimos hablando mientras. Ajá, no No importa. importa. Igual ahí lo mismo que. Rápido. Tenemos el problema número 3, en el que un hombre de masa M está parado sobre una plataforma de un carro de masa M es igual a 4M minúscula, o sea, 4 veces el peso del hombre, que se mueve con una velocidad de 6 metros sobre segundo. Si el hombre comienza a moverse con respecto al carro con una rapidez de 2 metros sobre segundo en la misma dirección del carro, entonces calcular la nueva velocidad del carro. Entonces vamos a iniciar este problema diciendo que la cantidad de movimiento antes va a ser igual a la cantidad de movimiento después. Entonces al inicio tenemos que la masa del hombre multiplicada por la velocidad de los dos más la masa del carro, que era M mayúscula, multiplicada por la velocidad de los dos. Esto tenemos al inicio, es igual a, en la siguiente parte, vamos a tener la masa del hombre multiplicada por la velocidad del hombre, pero aquí nos dan una velocidad relativa, nos dan una velocidad relativa con respecto al carro, ¿verdad? Sí. Entonces lo que vamos a hacer es la velocidad relativa del hombre con respecto al carro sumada a la velocidad del carro, que no lo tenemos. En fin, esta es la incógnita. Sumada a la masa del carro por la velocidad, que no la conocemos. Vamos a poner aquí velocidad del carro. Ya. Entonces, reemplazando valores y juntando lo que ya tenemos, por ejemplo, aquí tenemos que M va a ser igual a 4M minúscula, aquí lo mismo. Entonces podemos decir aquí que el factor común, la velocidad 1, la velocidad 1 sí la tenemos, ¿verdad? Sí, La velocidad claro. 1 es 6 multiplicada por 5M, ya que al sacar factor común 1M, 4M, la sumamos 5M, Sí. va a ser igual acá a 2M más la velocidad del camión, o sea, la velocidad que queremos hallar, multiplicada por M, más 4M por la velocidad del carro. Entonces, podemos simplificar de una vez para quedarnos solo con lo numérico, M, y queremos quedarnos con esta velocidad. Entonces lo que vamos a hacer es la velocidad del carro, aquí tenemos 1, tenemos 4, suma 5, va a ser igual a 6 por 5, 30, pero nos queda acá un 2 como número, valor numérico 2, y para dejar despejada la velocidad del camión, 28 dividido para 5
es igual a, mira que la calculadora me parece que es 5,6, 5.6. igual a 5,6 metros sobre segundo. ¿Ya? Ahora vamos con el problema 4, el cual nos dice: un hombre de 70 kilogramos se encuentra dentro de un velero, el cual se mueve con una velocidad de 3i metros sobre segundos respecto al lago congelado. Luego el hombre salta del velero hacia un costado con una velocidad de j metros sobre segundos. Calcular a. La velocidad final del velero con respecto al lago, la velocidad final del hombre con respecto al lago, y C, la energía del sistema antes de que se produzca el salto y la energía después del salto. Finalmente determina si hay una pérdida de energía. Ya. Entonces, está un hombre en un velero, ¿no? Ya. Está un hombre en un velero y lo que va a hacer es saltar. Para ello nos dan que la velocidad del un hombre de 70, entonces su peso es de 70 kilogramos. Pongamos la referencia y positivo, x positivo y listo. Entonces nos dicen que un hombre se encuentra dentro de un velero de 60 en el cual se mueve con una velocidad de i con respecto al lago. Entonces nos dan la velocidad del hombre con respecto al lago. Esa es la que nos dan, que va a ser igual a 3i. Pero por medio de velocidades relativas sabemos que la velocidad del hombre con respecto al lago va a ser igual a la velocidad del hombre menos la velocidad del lago. Obviamente respecto a un observador, ¿no? Ya. Entonces ya, tenemos esa expresión. Vamos a dejarla por ahí, que la vamos a necesitar después. Vamos a utilizar la conservación de la energía, lo cual nos dice que la conservación de la cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento antes va a ser igual a la cantidad de movimiento después. Listo. Entonces, la cantidad de movimiento, sí tenía movimiento antes, pero como sabemos que el hombre se encuentra dentro del velero y el velero se movía con una velocidad, entonces sabemos que la velocidad del velero con respecto al lago va a ser la misma porque el hombre estaba ahí moviéndose junto con el velero. Entonces va a estar multiplicado por la masa del hombre más la masa del velero. Para antes. Luego para después va a ser la masa del hombre por la velocidad del hombre con respecto al lago más la masa del velero por la velocidad del velero con respecto al lago. Y ahí ya tenemos la expresión para la cantidad de movimiento, de lo cual sabemos que la velocidad del hombre con respecto al lago ya la tenemos como habíamos sacado de aquí, entonces pero aquí es más o no, es más. Sí, es más. Sí, es más. sí, es verdad, Sí. porque en realidad aquí no es con respecto a un observador, sino que ahí sería la velocidad del Con respecto hombre. al velero y con respecto al lago. Exacto, aquí sería Del velero con respecto al lago. Ahí está. ahí sí, esta sería la Más. expresión. Sí. Esa sería la expresión que vamos a reemplazar acá. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Esa expresión la vamos a reemplazar acá, lo cual nos va a quedar la velocidad del hombre con respecto al lago va a ser la velocidad del hombre con respecto al velero más la velocidad del velero con respecto al lago. ¿No es cierto?
Pero de ahí, o sea, vamos a seguir moviendo y lo que en realidad necesitamos es la velocidad del velero con respecto al agua. Entonces vamos a... Vamos a despejar la velocidad del velero con respecto al agua. Listo, entonces aquí tenemos que la masa del hombre es de 70, la velocidad del hombre con respecto al lago, con respecto al velero, esa aún no la tenemos, Sí, así aquí nos da. Luego el hombre salta del velero hacia un costado con una velocidad de J metros sobre segundos. Entonces va a ser J. Más la velocidad del velero con respecto al lago, que es de... Ay, sorry. Despejé mal aquí. Aquí vamos a sacar la velocidad del velero con respecto al lago va a ser igual a la masa del hombre más la masa de B, todo eso multiplicado por la velocidad del velero con respecto al lago, menos la masa del hombre por la velocidad del hombre con respecto al velero, todo eso dividido para la masa del hombre más la velocidad para la masa del velero. Ahí sí. Entonces ahí ya conocemos el valor de las masas, el valor de la velocidad y luego O sea, de reemplaza nomás ahí. efectuar esos datos en la calculadora nos sale que la velocidad va a ser de 3i menos 0.54 ya. Entonces esa va a ser la velocidad del velero con respecto al lago. Para sacar, como aquí ya teníamos tenemos esa fórmula, lo que vamos a hacer es, para sacar la velocidad del hombre con respecto al lago, va a ser... Ahí ya tenemos la Sí, ya tenemos la fórmula, entonces Reemplazamos. lo único que hacemos es reemplazar con la que ya habíamos sacado, la cual la velocidad del hombre con respecto al lago nos va a dar de 3i menos, más 0,46 J en metros sobre segundo. Entonces aquí tenemos la velocidad del hombre con respecto al lago y la velocidad del velero con respecto al lago. Para la A y la B. Para la C nos dicen la energía del sistema que se produzca después del salto. Entonces vamos a sacar para la C la energía va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, para lo cual sabemos que la masa va a ser la suma de las masas, 70 más 60, 130, por su velocidad al cuadrado, que esa va a ser la de 3 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto multiplicado nos sale 585 joules. Entonces, esa es antes, entonces después, un medio de la masa por la velocidad, por la velocidad al cuadrado, pero en este caso ya tenemos que sumar, ya están en movimiento, entonces tenemos que sumar las dos, tanto la de la canoa como la del hombre.
Entonces esto va a ser un medio de la masa del hombre, que es de 70, ¿verdad? Sí, 70 más 60. Y la velocidad del hombre con respecto al lago, que ya la tenemos aquí, pero en su magnitud 3,04, ¿verdad? Sí. Esa es la que vamos a poner acá, 3,04 al cuadrado, más un medio de la masa de la canoa es de 60, la velocidad del velero, su magnitud es de 3.05. 3,05. Entonces la vamos a poner acá. Entonces, esa energía nos va a salir de 602.5. Sí. Entonces, para saber si ganó o perdió energía, vamos a la energía de después menos la energía antes. Vamos a dividirla para la energía de antes. Entonces, eso nos va a salir 62.5 menos la de 585 dividido por 585, lo cual me da 0,029, pero multiplicado por 100 para saber el porcentaje, 2.9%. Entonces esto no quiere decir que no perdió energía, que ganó energía y ganó energía en un 2.9%. Y ahí terminamos el ejercicio 4. Bueno, ahora tenemos que en el problema número 5 tenemos un bloque de masa de 2 kilogramos. Se encuentra en la parte superior de una cuña curva y lisa de masa de 6 kilogramos, que a su vez se apoya sobre una superficie horizontal lisa. Significa que vamos a despreciar toda fricción. Ambos cuerpos parten del reposo. El bloque se desliza sobre la cuña y la abandona con una velocidad de 2 metros sobre segundos con respecto al piso, hacia la derecha. Y tenemos que determinar la altura de la cuña. Entonces vamos a empezar con un gráfico para aclarar la situación. Aquí tenemos una cuña, como una rampa, de altura h desconocida. Tenemos aquí un bloque de 2 kilogramos y que la cuña es de 6 kilogramos. 6 kilogramos. Ya. Y tenemos que, cuando el bloque ya está acá, tiene una velocidad de 2 metros sobre segundos. En esta dirección, derecha. Entonces, lo primero que yo hice fue decir, bueno, tenemos energía potencial al inicio y no tenemos energía cinética. Y al final, en cambio, tenemos energía cinética y no tenemos energía potencial. Entonces, empecé con la ecuación con respecto al bloque, masa por gravedad por altura, que es la energía potencial. El principio físico. Ah, O sea, está bien, pero por el principio de energía mecánica, delta T, delta E igual a 0, porque porque se considera la energía. la parte física, entonces. ¿Delta qué? Delta E. Delta, sí, el cambio de energía es igual a 0, porque estamos diciendo que es superficie lisa y solo influye la gravedad. No hay fricción, no hay fuerzas no conservativas. Entonces al inicio solo tenemos energía potencial, después solo tenemos energía cinética. Masa por velocidad al cuadrado dividido para 2. Pero no solo tenemos un objeto que ha adquirido energía cinética, tenemos dos. Entonces tenemos aquí la masa 1, la altura de la cuña. Aquí sería la masa 1 por la velocidad 1, más la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado dividido para 2. Ahora, ¿por qué aquí decimos más? Porque no es que estamos trabajando con números, estamos trabajando con direcciones en el campo de la física. Entonces, decir que la velocidad hacia allá es negativa, no estamos diciendo que se está reduciendo la energía cinética, estamos diciendo que va hacia allá, la acá va hacia acá. Entonces vamos a sumar las dos energías cinéticas para sacar el total que se desprende de esta energía potencial inicial. Entonces, pero aquí nos damos cuenta de algo. Tenemos dos incógnitas que no nos da problema. Tenemos la altura, tenemos la velocidad 2. Entonces vamos partiendo de otro principio. Vamos partiendo que al inicio la cantidad de movimiento fue 0 y que después es la cantidad de movimiento 1
más la cantidad de movimiento 2, que sería la del bloque y la de la coña. Entonces, aquí lo ponemos como negativo, pero positivo, pero podríamos decir negativo para al final despejar, diciendo que son direcciones opuestas. P1 es igual a P2, masa 1 por velocidad 1 es igual a masa 2 por velocidad 2. Y todos estos valores sí los tenemos. Y aquí hay una de las incógnitas que necesitamos acá. Entonces decimos que 2 kilogramos por 2 metros sobre segundos es igual a 6 kilogramos por la velocidad desconocida. Sacando así la velocidad de la coña, que es igual a 4 dividido para 6, que vendría siendo 0,6 periódico. Si lo queremos dejar en fracción sería 2/3 para trabajar con exactitud. En el periódico también se conserva ahí el mismo número. Entonces, ahora con esto aquí vamos a reemplazar acá y obtener la altura. Decimos que la altura es igual a la masa 1, que es igual a 2, por la velocidad 1 con respecto al suelo, que es igual a 2 al cuadrado, porque la velocidad acá también está al cuadrado, dividido para 2, más la masa 2, que es igual a 6, multiplicada por la velocidad 2, que es igual a 0,6 periódico al cuadrado, por acá arriba de la ecuación, dividido para 2. Y esto lo vamos a dividir para la masa 1, que es igual a 2, multiplicada por la gravedad, que es 9,8. Al final de realizar estos cálculos en la calculadora, terminamos obteniendo una respuesta de 40 dividido para 147, que es igual a 0,27. En nuestras opciones en la guía, esto no coincide con ninguno de los literales, pero sí se asemeja a uno. El literal C nos dice que la respuesta es igual a 4 sobre 15, y 4 sobre 15 viene aproximadamente siendo 0,266, ¿verdad? Continúa con el 6. Entonces, si lo redondeamos, da 0,27, o si trabajamos con la gravedad, siendo la gravedad 10, también nos termina dando este resultado aquí. Entonces, depende de qué tan minuciosos seamos con el detalle. Podemos decir que o bien se cometió un error en el momento de tipear el ejercicio, puede ser una coincidencia que esto se asemeja a este. Si trabajamos con los valores exactos, nos termina dando que no encaja con ninguna de las respuestas, no son las alternativas. Pero si es que se trabajó con velocidad 10 al momento de escribir el ejercicio, entonces tenemos que puede ser literal C. Esto está en metros. ¿Verdad? Metros. Ya. A ver, ahora el problema número 6. Nos dice que una canica de 50 gramos rueda a una velocidad de 0.6 i metros sobre segundos y choca con una canica del doble de masa que estaba en reposo. Si después de la colisión la canica más liviana se observa que se desplaza en dirección perpendicular a su sentido original de movimiento a una velocidad de 0.2 j. Entonces nos piden calcular en qué dirección se desplazará la canica más pesada después de la colisión, cuál es su velocidad y qué cantidad de energía se pierde en el choque. Ahora, muy bien, primero hay que ilustrar la situación. Dicen que tenemos una canica chiquita de ¿cuánto? 50 gramos, que es 0.05 kilogramos. Va con una velocidad U igual a 0.6 metros sobre segundos. Y aquí hay una canica del doble de masa, o sea 0.1 kilogramos con una velocidad U igual a 0 porque está en reposo. Ahora, esto es antes. Después, o sea, cuando ya ocurrió la acción, nos dicen que estos chocan. Entonces va a haber la canica chiquita va a ir con una velocidad
nos dicen que es perpendicular al sentido original del movimiento que tenía antes, o sea, sería en el eje Y, y sería una velocidad igual a 0.2 j, que nos da el problema. Y también dice que la canica grande se va a desplazar. Yo no sé hacia dónde se va a desplazar, así que voy a poner, por ejemplo, mi vector velocidad hacia acá, formando un ángulo θ con la horizontal, como para ilustrarnos. Ahora, yo voy a decir que la cantidad, como no hay ninguna fuerza externa, puedo decir que la cantidad de movimiento lineal se conserva. Entonces yo puedo decir que la cantidad de movimiento lineal antes va a ser igual a la cantidad de movimiento después. Entonces antes podemos dividir esto en cantidad de movimiento en X y en Y. Entonces la cantidad de movimiento antes en X va a ser igual a la cantidad de movimiento después en X, y la cantidad de movimiento antes en Y va a ser igual a la cantidad de movimiento después en Y. Ahora, en X tenemos que la masa 1 por U1 más la masa 2, vamos aquí masa 2 por ahí, la masa 2, M2, M1, M1 por U2 va a ser igual a la M1, B1 más M2, B2. Listo. Ahora, primero al inicio, o sea, antes en el eje de las X, esta no se mueve, entonces es 0. Y después en el eje de las X, nosotros no sabemos si es que esta va a moverse en el eje X o no. Entonces tenemos que ponerla como una componente de su velocidad. Pero lo que sí sabemos es que la pelota 1 en el eje X no se va a mover después. Entonces 0. Entonces yo voy a decir que la masa 1 por su velocidad va a ser igual a la masa 2 por una velocidad que va a tener una componente en el eje de las Y. Velocidad coseno del ángulo. Vamos a descomponer aquí. Velocidad coseno del ángulo. Velocidad seno del ángulo. Muy bien. Ahora la masa 1 si nos la dan, que es 0.05 kilogramos. La velocidad 1, 0.6, y esto va a ser igual a la masa 2, que es el doble de la primera, 0.1, por la velocidad coseno del ángulo. Entonces, velocidad coseno del ángulo nos va a dar 0.3. O sea, bien podríamos llamar esta la velocidad en X, 0.3. Ya, ahora en Y. En Y, esta está en reposo, entonces es 0. Y esta solo se está desplazando en el eje X, o sea, también va a ser 0. 0 va a ser igual. Después, ahí se dice que la masa 1 va a tener una velocidad después. Y la masa 2 no sabemos si es que se va a mover en el eje Y o no. Así que igual la consideramos como una componente, coseno del ángulo. Entonces vamos a decir ahora, 0 va a ser igual a la masa 1, que es 0.05 por la velocidad en Y, que es 2, más la velocidad, la masa 2, B coseno del ángulo. Entonces B coseno del ángulo, perdón, no es coseno. Seno. Ajá, seno del ángulo. Entonces B seno del ángulo va a ser igual a menos 0.05 por 2 dividido para 0.1. Velocidad seno del ángulo va a ser igual a menos 0.1. Y o bien podríamos decir que la velocidad en Y va a ser igual a menos 0.1. Entonces, armando nuestro vector velocidad, podríamos decir que la velocidad va a ser igual a 0.3 y menos 0.1 j metros sobre segundos. Ya, entonces ahí ya respondimos la literal B. Ahora, el literal A. En el literal A hay dos formas de hacerlo. Con las componentes, nosotros sabemos que el ángulo va a ser igual al largo tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Entonces el ángulo nos va a dar arco tangente de 0.1 esto negativo 0.3. Entonces el ángulo nos da menos 18.43, ¿verdad? Sí, Ya. Esa es una forma, de hecho yo lo había hecho así en la práctica. Le dije que la velocidad coseno de θ es igual a 0.3 y la velocidad seno de θ es igual a menos 0.1. Entonces despejé, velocidad es igual a 0.3 coseno de θ y velocidad es igual
menos 0.1 seno de teta. Velocidad es igual a velocidad. 0.3 sobre coseno de teta es igual a menos 0.1 seno de teta. El seno lo paso acá para que seno sobre coseno se me haga tangente. Tangente de teta es igual a menos 0.1 dividido por 0.3, un tercio. Tangente y el ángulo me va a dar lo mismo, menos 18.43 grados. Entonces da lo mismo, solo que se ve bonito así. Ya. Ahora, entonces aquí ya tenemos la velocidad, tenemos el ángulo y ahora podemos sacar también qué cantidad de energía se pierde en el choque. Ahora, entonces muy bien, podemos decir que la energía cinética antes va a ser igual a 1/2 de la masa 1 por su velocidad 1 más al cuadrado, más 1/2 de la masa 2 por su velocidad al cuadrado. Pero al inicio la masa 2 no tiene velocidad, entonces es 0. Entonces va a ser igual acá 1/2. Esto, claro que la velocidad, vamos a usar aquí la magnitud de la velocidad. Ese sería 0.05 y aquí sería 0 por 2. Sí, ¿verdad? No, por 0.6 cuadrado. Esto me da 9 por 10 a la menos 3 joules. Ahí, ¿pueden confirmarse? Sí, da eso. Sí. Ya. Entonces ahora, K después sí va a ser igual a 1/2 de la masa 2 por la velocidad, que digo, masa 1 por la velocidad 1, módulo, más 1/2 de la masa 2 por el módulo de la velocidad 2 al cuadrado. Ahora, ya sacamos los módulos, vamos a sacar los módulos. Entonces vamos a decir que el módulo de la primera simplemente es 0.2 porque se va en un solo eje. Va a ser igual a 1/2 de 0.05 por 0.2 al cuadrado más 1/2 de la masa 2, 0.1, y el módulo de este vector de aquí, módulo de la velocidad de 2, sería igual a 0.316. Ingresando todos estos datos, sería 0.316. Entonces la energía después va a ser igual a 5.993 por 10 a la menos 3 joules. Entonces tenemos la energía antes y la energía después, pero nos piden qué cantidad de energía se pierde en el choque. Entonces lo que se hace sería otra vez la energía después menos la energía antes sobre la energía antes. Nos piden qué cantidad de energía, entonces vamos a decir energía después 5.99 por 10 a la menos 3 menos 9 por 10 a la menos 3 sobre 9 por 10 a la menos 3. Entonces eso sale 0.033. ¿Me confirman? Es que yo saqué el porcentaje. Déjame ver. ¿Sí está bien calculada la K? ¿La KD? ¿Cuál? ¿Está aquí? Yo creo que sí. Porque en el primero solo tiene después el módulo 0.2. Claro, claro, no. Acá el Sí. 0.3. Solo el cálculo, me parece que está diferente. Déjame ver, ya lo ¿Cuánto dijiste que salía? el porcentaje. No, Me salió 0.33. Sí, 0,33. Ajá, ya. 0.3341. 44 era. Ya. Entonces se va a perder 0.33 joules. Eso es la energía que se pierde. Y entonces ahí podemos ver que como es un choque, siempre va a haber, en el mundo real, siempre se va a perder energía, nunca va a ser un choque totalmente elástico. Claro. Y además, aquí hay otra cosa que hay que contar, que aquí al principio pusimos que el ángulo va a ser sobre la horizontal y la velocidad también, pero ya encontrando el ángulo y los verdaderos vectores, tendríamos que decir que el vector del ángulo, de la velocidad con la que vendría la masa 2, sería más bien hacia acá. Esa sería la verdadera posición,
que tendría la velocidad de la masa 2. Entonces ahí vamos al ejercicio 6. En el problema 7 nos dice, veas en la figura un plano inclinado de ángulo igual a 60 grados y la masa de la cuña 3 kilogramos en reposo sobre, en reposo sobre una superficie horizontal lisa. Supongamos que se sitúa un bloque de masa m igual a 1 kilogramo en la parte superior del plano inclinado y se permite que se deslice hacia abajo. Suponiendo que el contacto entre el bloque y el plano es liso, calcular la velocidad del bloque en relación al plano inclinado en un instante subsiguiente en el que el plano se desplaza hacia la derecha a una velocidad de 0.5 metros sobre segundos. Ahora vamos a dibujarlo. Entonces nos dicen que este plano, la velocidad del plano va a ser igual a 0.5 metros sobre segundos. Dicen que aquí haya un bloque, pero que ya se soltó del reposo, de una velocidad. El bloque M está en el bloque M mayor. Entonces decimos que nos piden calcular la velocidad del bloque M con respecto al plano. Y nos dicen que esto es 60 grados. Ahora, como no hay ninguna fuerza que esté interviniendo, podemos decir que la cantidad de movimiento se conserva, P antes igual a P después. Pero antes. Antes no tiene movimiento, entonces va a ser 0. 0 va a ser igual, entonces a la masa por la velocidad. O sea, primero que nada tenemos que identificar que siempre vamos a poner un observador que lo mira todo de forma inercial. Entonces va a ser igual a la masa del bloque, a la velocidad del bloque m con respecto a un observador, más la masa grande o la velocidad de la masa grande con respecto a un observador. Ya. Ahora, nosotros podemos decir que la velocidad de m, del bloque m con respecto al suelo va a ser igual a la velocidad de m con respecto a la cuña o el plano en este caso, más la velocidad del plano con respecto al observador en tierra. Entonces con esto vamos a reemplazar m, velocidad de m con respecto a m, más la velocidad de m con respecto a esto, más la masa del plano, velocidad del plano con respecto a un observador. Entonces ahí ya podemos dejar en función de una incógnita, que va a ser la masa de m con respecto a la velocidad de m al plano, más m, velocidad del plano con respecto a un observador, más m, velocidad del plano con respecto a un observador. Entonces esto va a ser igual a la velocidad de m con respecto a m, va a ser igual a menos la masa del bloque por la masa más la masa del plano por la velocidad del plano con respecto al observador sobre la masa del bloque. Y ya reemplazando los datos queda que la masa del bloque con respecto al plano va a ser igual a menos 2i metros sobre segundos. Entonces en un principio parecía que este bloque tiene una velocidad en x y en y, cuando esta velocidad es 0,5, pero en base a la respuesta podríamos decir que el bloque tiene, este bloque grande tiene esta velocidad justo cuando el bloque ya está en el plano horizontal, porque esto es lo que nos da la respuesta. Entonces esa sería la conclusión del ejercicio. Continuamos con el problema número 8. ¿Qué nos dice? Una bala de 0.1 kilogramos se incrusta en un bloque de 3 kilogramos que se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal sin fricción, el cual se encuentra unido por un resorte de constante elástica 200 newtons sobre metros y el otro extremo del resorte está fijo a la pared. Si el resorte logra comprimirse de 0.25 centímetros, determinar a la velocidad de la bala, b la energía cinética antes y después del choque, y c la pérdida de energía porcentual. Para este ejercicio nos da un gráfico en el cual
tenemos el bloque sujeto a la pared. La bala, antes de que choque el bloque, esta es la masa 1 y el U con 1 a la velocidad. Este es antes. Después tenemos al bloque ya unido con la bala y comprimido. ¿Sí? Para esto, como es un choque, yo según el concepto tengo que la diferencia de la cantidad de movimiento va a ser igual a 0, ya que no interviene ninguna fuerza externa. Decimos entonces que la cantidad de movimiento antes va a ser igual a la cantidad de movimiento después. Antes, ¿qué tenemos? La masa de la bala por la velocidad de la bala más la masa del bloque o la velocidad del bloque. Igual, como ya al final tenemos un sistema compuesto que está formado por la masa de la bala más la masa del bloque, y esto va a tener una velocidad. Para ello, el bloque antes de ser chocado está en reposo y tiene una velocidad 0, por lo tanto esta aquí es 0. Nos piden hallar esta velocidad, la despejamos, nos queda igual a... Nos piden hallar la velocidad de la bala, ¿verdad? Sí, la bala, ¿verdad? Entonces nos piden hallar la velocidad, esta de acá. Entonces despejamos, decimos que el U de la bala va a ser igual a la masa del bloque más la masa de la velocidad por una velocidad final sobre la masa de la bala. Pero si nos damos cuenta que tenemos puntos incógnitas, que la velocidad de la bala antes y la velocidad final de todo el sistema. Para ello vamos a aplicar el concepto de la diferencia de energía mecánica igual a 0, en el cual la energía final va a ser igual a la energía inicial, y vemos que interviene, tenemos un objeto con movimiento, es decir, tenemos una energía cinética, tenemos un resorte dentro de nuestro problema, entonces tenemos energía potencial elástica. Para ello entonces decimos que la K final más la UE final es igual a la K inicial más la V inicial. Inicialmente, ¿qué es lo que no tenemos? Inicialmente no tenemos la energía potencial elástica, ya que no está en contacto, no está interviniendo el resorte en nada. Y la energía cinética inicial sí la tenemos. Y ahora, como el bloque se desplaza una distancia de 25 centímetros, llega a un punto que la velocidad de energía cinética va a ser 0. Para ello simplemente reemplazamos un medio de la constante por el delta x al cuadrado, va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto es un medio, lo podemos simplificar y tenemos que el delta x es igual a 25 centímetros o 0.25 metros. Despejamos aquí nuestra velocidad que nos queda, que es la raíz de 2 veces la constante por el delta x al cuadrado. No, perdón, ya se fue el 2. Entonces queda la constante por el delta x al cuadrado sobre la masa. Reemplazamos nuestros valores y esto nos queda, pero esta masa no es la, ya que es la masa al final, es la masa total del sistema. Entonces esta sería la masa de la bala más la masa del bloque. Reemplazando esto nos queda que es 200 por 0.25 al cuadrado sobre 0.1 más 3. Haciendo este cálculo nos queda una velocidad de 2 metros sobre segundos.
Ahora, ya que tenemos esta velocidad, podemos pasar y reemplazar para hallar nuestra velocidad de la bala antes del impacto. Entonces tenemos que es 0.1 más 3 por 2 sobre 0.1. Nos queda que la velocidad de la bala antes del choque es 62 metros sobre segundo. ¿Sí? De esta forma hemos resuelto nuestro literal A. En el B nos piden la energía cinética antes y la energía cinética después. Para ello vamos a hacerla por aquí. B, la energía cinética antes va a ser igual a 1/2 de la masa de la bala por la velocidad de la bala al cuadrado más 1/2 de la masa del bloque por la velocidad del bloque al cuadrado. Pero no tenemos velocidad del bloque antes, ya que está en reposo, entonces esto es 0. Entonces la K antes es igual a 1/2 de la masa de la bala, que es 0.1 por la velocidad, ya la hallamos, que es 62 al cuadrado. Esto nos da una K antes de 192.2 joules. Sí. 192.2 joules. Ahora la K después va a ser igual a 1/2 de la masa. Si nos damos cuenta, ya después está unida la masa del bloque con la bala. Entonces decimos que es 1/2 de la masa de todo el sistema, que es la masa de la bala más la masa del bloque por la velocidad al cuadrado. Entonces esto nos queda que es 1/2 de 0.1 más 3 por 2 al cuadrado. Entonces nos queda que la K después es igual a 6.2 joules. 6.2 joules. De esta manera tenemos la energía cinética antes, la energía cinética después. Y en el literal 3 nos piden la pérdida porcentual de la energía cinética. Para el literal C decimos que delta K sobre la K antes por 100%, esa es la fórmula. Entonces, reemplazando datos, tenemos que 6.2 menos 192.2 sobre 192.2 por el 100%, y esto nos da igual a 96.77% de pérdida. ¿Sí? Entonces, de esta manera damos por finalizado el ejercicio y por consiguiente finalizada la sesión número 15. Anda a buscar Peter, que más está aquí. Déjame coger mi